Miren, disculpen que me conecté tarde, pero ando sumamente desvelada. Amanecí, bueno, mal del estómago, o sea que a duras penas estoy aquí ahorita. Y me dormí, la mera verdad, porque en la madrugada me desperté mal del estómago. Ni la cámara voy a encender, ¿verdad? Porque ando con una cara que no tienen idea. Bueno, entonces, como les decía, vamos a introducir la parte del tercer parcial, que son los gases, la teoría cinética molecular, y esto es el capítulo 5, que realmente es el único capítulo, un solo capítulo el que entra en este examen. La razón por la cual lo separamos es que hay bastante, digamos, cosas que ver de los gases, ¿verdad? Y no, alguna parte sí se parece, les decía, a los de estequiometría, pero otras cosas no. Por eso lo manejamos como un capítulo aparte y un solo examen. Y obviamente vamos a empezar con unas cosas teóricas, como para ir introduciendo el tema, como las generalidades. Esta cosa se me movió aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que es uno de los tres estados de la materia, cosas que ustedes ya saben, que no tiene forma ni volumen propio, porque se expande sin límites. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, aire en un frasco y podemos ir al aula donde recibimos clase y abrirlo, ese frasco, y sacar el aire que está ahí, y vamos a tener exactamente la misma cantidad de aire que nosotros habíamos puesto en el frasco, porque se expande sin límites. Son compresibles por lo mismo, ¿verdad? Ocupan menos volumen al aumentar la presión. Si lo hacemos al revés y agarramos el aire del aula y lo metemos en un frasco, lo podemos poner obviamente aumentando la presión. Dígale que no miro a nadie que esté pidiéndome entrar, que por eso no dejo entrar a nadie, porque no me aparece. Que alguien está diciendo que estén ahí en la sala de espera, pero no miro. Son compresibles por esa razón, les decía, ¿verdad? Los gases encerrados en un recipiente también ejercen una presión uniforme sobre todas las paredes del recipiente. Y también los gases se van a mezclar de forma espontánea y total unos con otros a presión constante, siempre y cuando no haya una reacción química en el fenómeno, y este fenómeno se conoce como difusión. Y yo les pongo el mismo ejemplo siempre, ¿verdad? Cómo la gente se da cuenta que está cerca de una panadería. ¿Cómo saben que están cerca de una panadería? Por el olor. Por el olor. Obviamente, ¿verdad? Es un olor que uno lo percibe a grandes distancias. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es este fenómeno de difusión, porque el aroma que desprende la levadura, en este caso es la levadura, que se usa para hacer la masa del pan, se mezcla con el aire, y como el aire nosotros no, pues no tiene olor, entonces fácilmente capta el olor de otro, ¿verdad? O cuando alguien anda bien perfumado y es un perfume muy rico, aunque la persona no esté, pero cuando pasa por donde nosotros
digamos, pasa por un lado y nosotros llegamos y el perfume es de buena calidad, eso sí, ¿verdad? Entonces queda todavía el aroma perceptible. Eso es lo que se conoce como el fenómeno de difusión, que se difunde un gas en otro. Otra característica que tienen es poseer menor densidad que los líquidos y que los sólidos. Y esta es parte de la teoría que ustedes tienen que saber, porque a veces yo insisto mucho en que algunos no verifican las respuestas. Cuando tienen que encontrar una densidad, a veces les dan valores de densidades bien altos, que es imposible que un gas tenga esos valores de densidad, porque no podemos tener, por ejemplo, el del agua, que todo el mundo se lo conoce, ¿verdad? La densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces nosotros no vamos a pretender que un gas tenga la densidad del agua o que nos dé 50 gramos sobre centímetro cúbico. Si uno tiene esa respuesta, debe darse cuenta que está mala, pues, ¿verdad? No puede ser una respuesta lógica y eso, como les digo, está asociado a la parte teórica. Todos los gases también se pueden licuar por enfriamiento y compresión. Eso es exactamente lo que sucede en los cilindros de gas LPG que hay en las casas. Porque lo que nosotros tenemos dentro de esos cilindros es una mezcla de gases, no es solamente gas butano o propano, es una mezcla de ambos, que en los países cambia esa mezcla por las diferentes temperaturas. Entonces lo que hacen es que cuando se enfrían y se comprimen, se tornan líquidos, digamos. Por esa razón, cuando hay una fuga en un cilindro de gas, ustedes miran que el gas como que se chorrea, ¿verdad? Y se mira que se chorrea, pues como que si fuera un líquido, pero realmente lo que tenemos adentro es un gas y ocurre precisamente por ese cambio de temperatura y presión, de estar comprimido dentro de un cilindro a salir a la temperatura ambiente o con una temperatura baja y que salga a una temperatura alta, que es la temperatura ambiente que nosotros normalmente tenemos. Y esa cantidad y propiedades de los gases se describen normalmente en términos de la temperatura y la presión, del volumen ocupado y del número de moléculas presentes. Entonces, hasta el momento, en todo lo que nosotros hemos estado haciendo, casi ni mencionamos nada de temperatura y presión, pero con los gases sí. Vamos a utilizar temperaturas absolutas, por eso era importante que repasaran el capítulo 1, les dije, ¿verdad? Y vamos a trabajar mucho con la presión también, que en este tema de gases es lo que más influye a la hora de trabajar con ellos y obviamente la estequiometría, ¿verdad? En su libro, ustedes tienen esta tabla donde nos representan los elementos que pueden existir como gases a una temperatura de 25 Celsius y una atmósfera de presión. Puede que haya otros, pero a diferente temperatura y presión. Esto es lo que nosotros le denominamos una temperatura y presión estándar. Es la que se usa para medir muchas cosas, ¿verdad? Entonces no se les debe olvidar que todos estos de aquí son gases. Y que obviamente, si ustedes tienen todo lo que está en gris, no son gases. Y a veces en los exámenes le aplican la ley de los gases, incluso a un metal. Y repito, eso es parte de la teoría y ustedes pueden identificarlo. Son 11 nada más. Creo yo, si me acuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿verdad? Miren, son 11, todos los gases nobles. Más estos que tenemos aquí, ¿ves? Más estos 5. Repito, a estas condiciones de 25 Celsius y una atmósfera de presión. Y algunos elementos también existen como gases a una temperatura de 25 Celsius y una atmósfera de presión, ¿verdad? Que ya conocemos, miren, para la estequiometría les va a servir. Ahorita que miremos los moleculares, recuerden que les hablaba de los gases moleculares, que solo existen como moléculas. Aquí los tenemos, miren, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno molecular, ozono, flúor, cloro, los nobles, que aquí tenemos helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, y algunos compuestos como el fluoruro de hidrógeno,
Recuerden que hasta que esté en solución acuosa, bueno, sí, hasta que esté en solución acuosa, nosotros podemos decir ácido fluorhídrico o el de abajo, ¿verdad? Podríamos decir ácido clorhídrico si está en solución acuosa. Si no nos dice que está en solución acuosa, estos 3 o 4 que están aquí, que nosotros los conocemos como ácidos, es porque, miren, es fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, porque estos existen, les decía, como gases. El otro ejemplo que les mencionaba es el cloro en las plantas de tratamiento de agua. Aquí las tenemos nosotros, las del Sanaá, que cloran el agua para sanitizarla, pues, y que no hayan microorganismos patógenos. Entonces tienen cilindros de gas cloro sometido a presión. Y lo que hacen es introducirlo en el agua para realmente tener una disolución, ¿verdad? Y esto que ustedes son los que más conocen, ¿verdad? El monóxido de carbono, el dióxido de carbono, y aquí tenemos amoníaco, los óxidos de nitrógeno, ¿verdad? Tenemos 3 aquí, que no son los únicos, el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro, sí, sulfuro de hidrógeno, y el cianuro de hidrógeno, ¿verdad? O ácido cianhídrico si está en solución acuosa. Aquí tenemos el asterisco del cianuro de hidrógeno, es porque el punto de ebullición dice es 26 grados Celsius y estamos hablando aquí de 25 y una presión, pero al estar bien cerca de la temperatura estándar, entonces se toma como que es un gas también, porque son 26 Celsius y una atmósfera de presión. Entonces, por eso se considera que es un gas. Otras generalidades, ¿verdad? Es que el comportamiento de los compuestos moleculares es más variado. Bueno, aquí es lo mismo que teníamos, ¿verdad? Porque solo algunos son gases, pero la mayoría de los moleculares son sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Y el hecho de que sean gases está relacionado con la fuerza de atracción de las moléculas, que son las fuerzas intermoleculares. Otro dato que nosotros debemos tener en cuenta es que la mayor parte de los gases son incoloros por ellos mismos, ¿verdad? Pero en el caso del flúor, del cloro y del NO2, ellos de por sí ya tienen color. Hay algunos gases que también no tienen olor y se les pone olor para que la gente detecte esa presencia de gases, porque de otra manera no se va a percibir. Pero la mayoría son incoloros. En el caso de esto que les mencionaba, que les agregan olor, uno de los ejemplos comunes, podríamos decir, ¿verdad? Creo que es el metano. Si me acuerdo bien, el metano es uno de los gases a los que se le ha puesto olor. Porque si ustedes, yo no sé si alguno de ustedes ha percibido alguna vez la fuga de gas en algún lado. ¿Qué han percibido? ¿Cómo huele? ¿Alguien ha sentido ese olor de fuga de gas metano? Sí, ingeniero. ¿Verdad que tiene un olorcito que uno sabe que es metano? Bueno, pero entonces a ese es que le han agregado olor para que la gente se dé cuenta que hay una fuga de gas. Pero como no tienen olor, tampoco la mayoría, un ejemplo de lo fatídico que es esto de los gases ocurre con el monóxido de nitrógeno. Si me acuerdo bien, déjenme ver. No, nitrógeno, creo que es el monóxido de carbono, es el monóxido de carbono, que se produce por una combustión incompleta. Entonces, eso es lo que sale de los escapes de los carros. Supongo yo que ustedes han leído más de alguna vez en su vida que hay gente que se muere por inhalar monóxido de carbono. Y la gente dice, ¿cómo es posible que se mueran y no se den cuenta de que, ¿cómo se llama? Respiraron monóxido de carbono. Pues simple y sencillamente porque no tiene olor ni tiene color.
Entonces la gente no se da cuenta que está absorbiendo monóxido de carbono. Hace muchos años hubo un caso muy triste aquí en el país de una familia humilde de la zona de La Esperanza, que como allí también es de los lugares más fríos del país, ellos estaban con las puertas y ventanas cerradas de su casa por el frío y adentro tenían pues su fogón de leña. Y aparentemente la leña no estaba del todo seca y se realizó una combustión incompleta, porque la combustión completa, bueno, ahora ya podemos hablar, miren, de estos términos. ¿Se acuerdan de la reacción de combustión, verdad? Que tenemos un hidrocarburo más oxígeno y produce dióxido de carbono y agua, ¿recuerdan? Esa combustión que produce dióxido de carbono es una combustión completa, porque entonces todo el combustible se quema en presencia de oxígeno para producir CO2. Cuando no se quema completamente, se produce monóxido de carbono. Y entonces, ¿qué pasó? Esta gente, o mejor dicho, la combustión produjo monóxido de carbono, la familia no se dio cuenta y murieron todos asfixiados, sentados en la sala de su casa, así los encontraron. Y no fue un suicidio, pero también hay gente, perdón, que se suicida inhalando gases de los escapes de los vehículos, ¿verdad? Entonces, es peligroso, pues, no detectar la presencia de gases en algún lado. O cuando son inflamables, ¿se han fijado ustedes que en las gasolineras una de las advertencias que dicen es no fumar, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que diga que no fumen en la gasolinera? Porque puede explotar. Obviamente, la gasolina es sumamente volátil y entonces, aunque nosotros no la miremos, percibimos el olor y queda un rato en el ambiente, ¿verdad? Dígame, Roberto. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Fíjese que yo tengo clase presencial los lunes y los martes a las 9. Ayer fallé a clase porque tenía examen de 8 a 10 de la mañana. Entonces, por eso no estuve en examen ayer. No estuve en clase ayer. Y hoy pues me tengo que ir porque tengo que ir a clase. Tengo clase presencial ahorita, entonces me retiro. Solo quería avisar. Sí, es que va presente ahí, por favor. Sí, está Y bien. Roberto, Gracias. no los demás, ¿verdad? Los demás todavía no. Entonces, como les decía, ese es un problemita que estamos teniendo con los gases, que no se perciben y son letales. Ingeniera, Dígame. yo también he escuchado casos, Ajá, no escuché el de la leña, pero escuché el caso de una familia ajá. que en ese momento no había luz y pusieron una planta dentro, pusieron una planta dentro de su casa. De la casa, ajá. Y entonces esa cosa es como un motor, ¿va? Entonces también despide Correcto. ese monóxido de carbono, dijo usted. Sí, sí, así es. Hubo Entonces una ellos sí. combustión incompleta, tiene razón. Hubo una combustión incompleta. Ustedes se han fijado que la mayoría de esas plantas auxiliares están en el exterior, ¿verdad? No adentro. Entonces, muchas de estas cosas suceden por desconocimiento de la gente. ¿Verdad? Entonces, repito, lo hacen por desconocimiento, pero en la medida en que nos eduquemos nosotros, pues se van a ir evitando estas tragedias, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Les mencionaba que de las cosas más importantes que tenemos, de las cosas más importantes, les decía, es la presión de un gas. Entonces vamos a hablar un poquito, que yo sé que ustedes en introducción hicieron incluso ejercicios de gases. Bueno, la presión entonces es una de las propiedades de los gases que se mide con mayor facilidad porque ejercen presión los gases principalmente sobre cualquier superficie en contacto por el movimiento de sus moléculas. Lo que yo les mencionaba, si ustedes tienen aire en un frasco, aunque nosotros no lo miremos,
esas moléculas de los gases que se mueven como carritos chocones en las ferias, ¿verdad? Ejercen presión en las paredes que lo están sosteniendo. Y eso es debido, repito, al movimiento de las moléculas. Imagínense ustedes que son carros chocones, ¿verdad? La presión entonces se va a representar, miren, por la letra P mayúscula. No es una P minúscula, ¿verdad? Es P mayúscula y por definición, la ecuación, digamos, más conocida de presión es una cantidad de fuerza sobre unidad de área. Y la presión que ustedes hasta este momento más conocen, creo yo, aunque los que ya llevaron física y todo eso, no es la presión atmosférica. Entonces, una atmósfera es la presión promedio al nivel del mar y es igual a la presión que ejerce una columna de mercurio de 760 milímetros medida con un aparato que se llama barómetro. El barómetro es el aparato más sencillo que hay para medir presión. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de un barómetro. Miren, es como un tubo de ensayo invertido en el que hay mercurio, ¿verdad? Aquí pueden ver esta columna. Mercurio está abierto, por eso hay una presión atmosférica y se demostró que invirtiendo esto, esta columna no alcanza una altura más allá de los 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio. Por eso se habla de barómetro de mercurio, ¿verdad? Ustedes pueden hacer este experimento con agua, tienen una paila y le ponen un vaso invertido y el agua va a subir, le va a formar esta columna, solamente que no va a ser 76 centímetros, porque tampoco van a tener un vaso tan grande, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque la densidad del agua es diferente a la del mercurio también, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y las unidades de presión entonces, de las más conocidas son los pascales, y un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Y pascal, miren, se abrevia P mayúscula con A minúscula. Ya vimos, ¿verdad? Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. O también 760 torr. Se le llama torr en honor al científico italiano Torricelli, que fue uno de los que descubrió esta característica de la presión. Y en el sistema inglés utilizamos unidades de 14.7 PSI, que significa pound square inch, o sea, libra fuerza por pulgada cuadrada. Eso significa PSI. También una atmósfera es igual a 101.325 pascales, ¿verdad? Y hay varias unidades que nosotros utilizamos para la presión y son de convertir las unas en las otras. Como les digo en introducción, vieron presión, ¿verdad? En introducción. Sí. Okay. Sí, bueno, entonces, para poder medir la presión, entonces, por medio de un manómetro, estos son otros aparatitos diferentes al anterior, ¿verdad? Que son manómetros. Entonces, ¿cómo funciona un manómetro? Bueno, miren, tenemos aquí un manómetro cerrado en este lado y un manómetro abierto al lado derecho. Aquí se puede observar, pero este está cerrado por la curvita y este está abierto. Entonces, tenemos un gas que está en color amarillo con una válvula. Ambos tienen gas con una válvula. Lo que está en oscuro es el mercurio. Y entonces lo que se hace es medir esta columna. Esta que nosotros tenemos aquí que se ha denominado H. Este H es lo que sirve para poder encontrar la presión, ¿verdad? Sí, Roberto, ponga presente ahí. Es que yo sé que algunos tienen clase, entonces los que tienen clase pongan presente. Y entonces, si ustedes se fijan en este punto que nosotros tenemos aquí, en esta línea significa que la presión en este punto es igual a la presión en este punto de aquí. Porque, se los voy a marcar, déjenme ver si puedo con esta cosa. Este punto, espérenme que no me agarre el color de esto.
este punto, y disculpen que yo nunca aprendí a hacer líneas rectas, y este punto de aquí, miren, ya le hice una curva, ya es una recta, se supone, ¿verdad? Así es que, entonces, ¿qué pasa con esos dos puntos que nosotros tenemos ahí? La presión en este punto y en este punto es exactamente la misma porque tenemos el mismo líquido a ambos lados y tenemos la misma altura. Esta altura de aquí a aquí es la misma altura en ambos casos. Por eso podemos hablar que aquí este punto es igual a este punto y por esa razón entonces este se descarta y solo se mide esta columna que aparece como H en ese lado. Me voy a arreglar esto. Esta cosa no sé por qué se me movió y no la puedo. Pero se me movió la figura y ahorita no la puedo mover. Bueno, la voy a dejar aquí porque si no, no se mire el otro lado. No sé qué le toqué, que no puedo moverla ahorita. Entonces, como les decía, ¿en qué consiste el experimento? Pues en abrir la válvula y que el gas corra. Como este está cerrado, aquí se forma un vacío, ¿verdad? Y al formarse este vacío, entonces la presión que nosotros tenemos en el gas, que es esta columna, va a ser igual a la presión que nosotros midamos en el lado derecho. ¿Por qué? Porque si hacemos lo mismo que yo les decía que se marcó aquí, nosotros podemos marcar en este pedazo de acá y vamos a tener presión acá y presión aquí, que es la misma presión del gas, porque está a la misma altura y tenemos exactamente el mismo elemento, digamos, el mismo gas, pues, ya que es un gas, ¿verdad? Entonces, al tener aquí presión acá y presión acá, esto se descarta y la presión se mide únicamente por la columna. Ahora, si nos vamos a este lado, para determinar la presión que nosotros tenemos aquí, va a ser esta misma presión, pero se le aumenta la presión atmosférica porque este está abierto a la atmósfera. Y al estar abierto, aquí se está introduciendo una columna de aire. Y esa columna de aire, entonces, es la presión atmosférica. Esa es la diferencia que hay entre un manómetro que está cerrado y un manómetro que está abierto. Porque en el cerrado solamente es, repito, la columna del mercurio y en el abierto hay que sumarle la presión atmosférica porque está abierto a la atmósfera. Entonces, esos son los manómetros que se usan para medir la presión. Y esta figura de aquí, para lo que nos sirve es para que nosotros comparemos el volumen y la presión que hay en un gas. Entonces, miren, el gas aquí está en color naranja y el volumen de mercurio aparece en gris. Entonces, si ustedes se fijan en las tres muestras que hay, va aumentando la columna de mercurio, miren, va aumentando y a medida que aumenta, se va comprimiendo el volumen del gas. Entonces, a mayor volumen de gas, menor volumen, a mayor volumen de mercurio, tenemos nosotros menor volumen de gas. Lo que significa entonces que son inversamente proporcionales, ¿verdad? Aumentamos uno y disminuye el otro. Era lo que les mencionaba, si la presión aumenta, entonces el volumen va a disminuir o va a descender. Y esto nos lleva entonces a estudiar una de las primeras leyes, que es la ley de Boyle, que es la que relaciona la presión y el volumen de los gases. No es una ley nueva, miren, desde 1662 se estableció por primera vez usando un aparato similar al que les acabo de mostrar, que tiene forma en U. Y entonces lo que... ¡Ay, perdón! Ay, ahí está, ¿verdad? Entonces, al aumentar la presión,
decrece el volumen o disminuye el volumen. Y como tenemos una proporción que es inversa, esta es el símbolo de proporcionalidad, se transforma entonces, porque nosotros no podemos trabajar con proporcionalidades, lo que necesitamos es una ecuación, entonces se introduce la constante denominada K. Y con esa constante K nosotros entonces tenemos una igualdad, que presión por volumen es igual a una constante, y tenemos entonces condiciones iniciales y condiciones finales. Podemos igualar presión 1, volumen 1, igual a presión 2, volumen 2. Bueno, miren, vamos a dejar esto. Ando mal del estómago, jóvenes, disculpen. Pongan presente todos. Bueno, mañana no, porque mañana es el examen, ¿va? A las 9. Búsquennos ahí en el tercer piso, por favor. Oh. Espero estar bien mañana. Ay, disculpen. En el aula 302. No creo, porque esa aula es bien pequeña, pero por ahí vamos a estar. Ah, ok. Pero sí, lléguense ahí al tercer piso y ahí los vamos a ubicar igual que como hicimos en el examen pasado. Lo peor que puede pasar es que nos vayamos al segundo, pero ya cuando estén todos, ¿verdad? Les vamos a avisar. Mañana en la mañana les avisamos. Lléguense al tercer piso. Hasta mañana, ingeniera. Bueno, hasta luego. Gracias, buen día, que se mejore. Bueno, Ojalá se mejore.